ingeniero Héctor Guzmán está con nosotros. Héctor, ¿tú estuviste de acuerdo con que se suspendieran las elecciones tanto con el voto electrónico y el voto impreso? ¿Estabas de acuerdo con la suspensión de ambas elecciones? No, mira, yo no estuve de acuerdo en eso, porque aquí hay un error en la visión de lo que son esos procesos. En términos de autoridad de hacer electas, el pasado 16 de febrero, de autoridades municipales que debían ser electas, el 74% era por voto manual. Es decir, la mayoría abrumadoramente. Y las elecciones municipales son elecciones locales, no son vinculantes una de otra. Por tanto, estamos hablando que el 74% de las autoridades que debieron ser electas ayer era por el voto manual y no fueron electas. Y no hay razón que tú puedas justificar una anulación de esas elecciones, porque eso inclusive es potestad de la Junta Electoral Local. ¿Cómo tú le explicas a esa gente por qué le suspendieron sus elecciones? ¿En qué tú argumentas para eso? O sea, estoy hablando, el 74% de los cargos a escoger ayer estaban en el voto manual, en 140 municipios y vamos a decir claro, en 178 distritos municipales. Porque esta es otra. Los municipios están separados de los distritos municipales. Solamente 54 distritos municipales iban con voto automatizado. De 235, todos los otros iban por voto manual. Pero Entonces, esas son decisiones. Yo ahora no voy a hacer leña del árbol caído. A mí sí me preocupa que eso, en un video que ustedes vienen circulando por ahí, contó con la aprobación de los representantes de todos los partidos. Claro. Que a mí me extraña cómo los partidos le cargan el dado a la Junta cuando todos ahí apoyaron a la Junta y decían que había que respaldar a la Junta en esa decisión. Y yo conozco la voz de los delegados que yo estoy hablando ahí. Porque por la voz yo lo conozco. No, pero además... No aparece en la imagen, pero yo sé quién hablaba. Además se consultó directamente a los líderes de los partidos. Pero más que la consulta es que los delegados están reunidos con el presidente del partido ahí, él plantea, y el mismo de la Junta, y él plantea, el mismo presidente de la Junta, donde va el voto manual no hay problema. Y si no hay problema, ¿por qué suspenderla? Entonces, no, pero dijo uno, Sí. un delegado, dijo, presidente, tengo información que en el 20% del voto manual también hay problemas. Pero no dijo ese delegado, Sí. que es de la fuerza del pueblo, Ajá, esa voz. ajá. Porque yo conozco esa voz Sí, también. sí. Entonces, eso fue lo que dijo en ese momento. Entonces, ¿cómo tú le explicas a los 178 distritos municipales y a los 140 candidatos, alcaldes, regidores y todo eso, que representan el 74% de las autoridades municipales a escoger el día de ayer? ¿Cómo tú le explicas por qué ellos no lo eligieron? Que le suspendieron la elección de ellos. ¿Cómo tú se lo explicas? Mire, señores, aquí hay experiencia de que en elecciones nuestras se han anulado elecciones, por ejemplo, en Elías Piña y varios municipios, y después de la votación que se anulan, y entonces se convocan elecciones extraordinarias en ese municipio nada más. Porque son las elecciones locales. ¿Qué tiene que ver el resultado del municipio de Samaná con el resultado del municipio de Oviedo? Dígame usted. En Pedernales tú tienes 12,000 votantes. Bueno, el 100% de los votantes de Pedernales son esos 12,000. Entonces, yo creo que hay un error de enfoque. Cuando te dicen que el voto automatizado es el 60% de los electores, bueno, por eso es del padrón general, no son elecciones presidenciales. Que son el 60% de los colegios electorales, bueno, por eso es de elecciones nacionales. Ahora, nada más son 18 localidades. O sea, de 158 territorios a nivel de municipio, usted está hablando que en 18 municipios era voto automatizado, pero en 140 era el voto manual, la mayoría. Perdón que te interrumpa, Héctor, ingeniero Héctor Guzmán, uno de los políticos más vesados en materia de ley, en la parte administrativa, en la parte legal, en la parte pragmática, en todos los órdenes. Por eso, desde mañana temprano dije que lo llamáramos, ¿no? Y además una voz responsable, fuerte, pero al mismo tiempo democrática, bien equilibrada. Entonces, la pregunta que yo le hice a Temo y al presidente senador Padilla, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, don Álvaro, yo creo que tal y como usted decía en su comentario esta mañana, el momento es de prudencia, madurez y sensatez, con un solo objetivo, preservar la democracia. Aquí el interés particular hay que quitarlo de lado.
intereses partidarios, partidistas, echarlo a un lado. Estamos ante una crisis que yo diría que a mí no me sorprendió en esta emisora durante este programa y de los sábados. Yo siempre decía que, y lamentablemente tener que decir que uno decía que había que hacer un pacto antes de la crisis para no después hacerlo corriendo en la crisis. Hoy lo tenemos. Y por suerte que ese a nivel municipal, que no se llegó ni a votar. Porque en otros niveles, usted puede estar seguro, esto iba a pasar. Por suerte, esto, como dice, dentro del mal, el mal menor es el que tenemos. Ahora, requiere de sensatez, de madurez y de aplicar pie de plomo en un momento donde tenemos una crisis política del sistema de partido y la democracia muy peligroso. No es para discurso de proselitismo ni de campaña. ¿Elecciones cuándo? Ahí voy. El tema no es legal, el tema es político, hermano. No es legal. Aquí se quieren perder en el análisis legal y ese tipo de cosas. No es legal. Lo legal, tú lo utilizas para arreglar las decisiones políticas, para que estemos claros. Y yo siempre he dicho aquí que lo político está por encima de lo legal. Y la mejor experiencia es la elección del 94. Que después de esa crisis salimos con autoridades electas por 4 años y otras por 2 años. Y eso no era legal, pero era político. Entonces ahora, mire, el sector empresarial está mediando, está haciendo contacto con el liderazgo político. Yo pienso que el sector, las iglesias deben hacer lo mismo. Aquí se necesita una mediación. Los sectores políticos estamos muy sectarizados en este momento para ir a un proceso electoral complejo, difícil, novedoso como el que tenemos. Lo decía de un principio. Porque ustedes creen que nada más el problema que surgió por un problema técnico de los equipos, sí, pero el que venía del voto preferencial a nivel de regidores y vocales podía ser peor que ese. Entonces, los propios funcionarios del Tribunal Superior Electoral y de la propia Junta Central Electoral fueron los primeros que dijeron que un proceso electoral con voto preferencial a nivel de regidor y de vocal era inmanejable, pero lo veníamos diciendo y nadie hacía caso. Entonces, don Álvaro, ante la situación que tenemos ahora, afortunadamente el presidente de la República va a hablar hoy. Esta noche a las 8. Va a hablar, y eso es importante. Porque un presidente de la República tiene que ser el garante de la democracia de un país. Y lo está diciendo una persona que estuvo al lado del presidente Mejía y nosotros tuvimos una crisis cuando aquella vez de la Junta Electoral, cuando Morel Cerda y el PLD, ¿ustedes recuerdan? Sí, claro. Que la solución salió producto de un diálogo, fue que salió. Un diálogo que se produjo y de ahí se salieron fórmulas y esas fórmulas fueron aplicadas inclusive en el Congreso. Teniendo nosotros mayoría en el Congreso, pero el consenso de ahí hubo que aprobarlo en el Congreso porque fue un consenso de las diferentes fuerzas políticas y sociales. En este caso yo creo que aquí amerita que se produzca un diálogo donde entren actores como los empresarios que tienen mucho que perder y las propias iglesias para tratar de llegar a un entendimiento antes de tomar decisiones, porque mire, cualquier decisión de cara a unas elecciones, si no logramos ese consenso, olvídese. Temístocles Montaz. Podemos caer en lo peor, ¿eh? Es cierto. Temístocles Montaz, que participó en el día de hoy en el programa, hablaba de la necesidad de que la Junta Central Electoral se pronuncie lo antes posible con relación a lo ocurrido ayer y también en dar una posible fecha para la realización de las nuevas elecciones municipales en todo el país. E incluso él llegó a decir que era tal vez una fecha posible el 1 de marzo, el domingo 1 de marzo, para hacer esas elecciones municipales. Me gustaría conocer su opinión debido a la amplia experiencia que usted tiene. Si nos vamos a la ley, eso es lo que dice la ley, pero como yo te digo, aquí el problema no es legal. Aquí es un problema político, de la voluntad política, porque mire lo que pasó con el presidente de la Junta. Todos los representantes de los partidos lo apoyan en esa decisión y después aparecen en la tarde acabando con la Junta. Mire, yo soy de los que reconozco que nosotros los políticos, a mí me da vergüenza y pena, le fallamos a este pueblo. Nosotros los políticos. Aquí no he buscado que culpable a fulano de tal, todos le fallamos porque el sábado todo el mundo sabía que había el problema. Todos ahí lo sabían. Y esperaron a las 5 de la mañana, 7 de la mañana y sabían que tampoco había solución. Entonces, el liderazgo político que estaba ahí tenía que ser responsable, porque a lo imposible nadie está obligado. Pero la población responde, el pueblo va. Fallamos los políticos, hermano. Falló la Junta, fallamos todo, pero no vengan a querer que fulano, no todo.
Porque hay que pensar en esa población que acudió a votar. Cuando yo veía estos delegados hablando ahí, qué sé yo qué, y yo sé que desde las 9 de la mañana del sábado estaban con el problema técnico. Y en la noche, en la madrugada, y a las 12, y a las 11 de la noche, no lo habían podido resolver. Un acuerdo de todos para las Y 5 todos de los, la mañana. Ahí sí, con los técnicos, y para todos resolver los partidos problemas. ahí, y los observadores de la OEA también. Todos ahí, y saben, es como que yo le ponía de ejemplo a mi esposa que hablaba de ese tema. Es como si nosotros decidimos que vamos a hacer un viaje a Santiago y sabemos que los frenos del vehículo no están buenos. Por si sabemos que los frenos, pues, no vamos ahí en ese vehículo, tenemos que buscar otro vehículo o para el viaje. Y esas son cosas que yo digo que ahí yo no voy a buscar de que un culpable. Todos somos, mire, el liderazgo político le hemos fallado a este pueblo. Yo quiero admitirlo y me da pena y vergüenza que nosotros tengamos representantes políticos ante una junta y estén discutiendo un tema de esa naturaleza y las decisiones no se tomaron en el momento que había que tomarlas para que ese pueblo no se sacrificara. Esta es una pregunta que no se le ha hecho. Entonces, yo creo que esas cosas nosotros tenemos que verlas. Y en este momento, Buena reflexión. sí, porque que don Álvaro, las cosas usted lo tiene ahí, usted como político tiene que tener la responsabilidad de asumirla, porque para eso que usted es dirigente político. Entonces, lo peor es esta doble moral. Que asumo eso, entonces cuando salgo quiero presentarme como un patriota. Yo oí una persona que don Álvaro menciona mucho, que llamó a la movilización. Y el delegado de la voz se oye cuando dice, hay que respaldar a la Junta. Y mire, pero venga, casi no puede ser. Una pregunta, Héctor. Mucha gente está preguntándose lo mismo, porque mucha gente que asistió y pudo votar se pregunta qué va a pasar con mi voto. ¿Se llegaron a contar esos votos a nivel de los delegados en las mesas donde se recibió ya la noticia del cierre de las elecciones? No se llegaron a generar escrutinio. Yo tengo los votos. Usted tiene los números de los... Lo que pasa es que hay sistema de medición. Hay sistema de mediciones de encuesta boca de una, pero yo sí quiero, don Álvaro, en esta parte, sí, y reitero, el presidente va a hablar hoy. Los empresarios y los sectores religiosos. Los sectores religiosos hay que mediar, porque aquí con este tipo de actitudes, de conducta, hay que llegar a un punto donde lo que prime sea el interés del país y de la democracia. Y en función de eso, caminemos hacia ese proceso electoral, porque es un proceso electoral complicado. Todavía lo que nos queda es complicado. Ahora, Héctor Guzmán, debido a la experiencia que usted tiene en tantos procesos electorales que ha vivido a lo largo de toda su vida, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que en un proceso de primarias del 6 de octubre se utilizaron 7.372 equipos y muy pocos fallaron. Ahora se utilizaron 2.385 más que el pasado 6 de octubre y falla el 87, qué sé yo, el 90%. ¿Qué pasó? Mire, ahí todas esas empresas representaciones, vamos a decir, fundaciones que están ahí, que auditaron y dieron garantía de que eso iba a funcionar, porque eso fue lo grande, tienen que decirle al país, y la Junta está obligada a decirle al país qué pasó. Y si hay manos, vamos a decir, metidas ahí, hay que sancionar. Hay que sancionar porque todo eso estaba funcionando bien antes, en todas las pruebas. En la propia primaria eso no pasó, porque que no subieran la boleta, y eran más boletas en la primaria. Eran 4 niveles. 4 niveles. Entonces, ahí pasó algo que hay que determinar. Yo no quiero venir y que acusar a nadie, porque ese no es el papel en este momento de uno. Pero la Junta sí tiene la obligación y el deber de decirle a este pueblo lo que sucedió. Y si hay manos extrañas, aplicar consecuencias. Yo creo que eso hay que hacerlo, porque aquí es igual que cada vez que hay un muerto ahora mismo, hay que buscar quién es responsable y meterlo preso. Eso hay que hacerlo. Pero como yo insisto, en este momento, cabeza fría, hay que tener la mente fría y cero emociones. Insisto en la palabra del presidente, los sectores religiosos, el empresariado, mediar, porque lo que falta es más complicado que lo que vimos ayer. Lo que falta en el proceso. Es más complicado que lo que vimos ayer. Y Willy recordará que aquí los sábados, en el programa que hacemos los gobiernos los sábados y en este mismo programa, a mí no me gusta decir que yo decía las cosas. Yo siempre estuve de acuerdo con el voto automatizado, pero decía, ¿y la contingencia? Que no la veo. Si falla un equipo, ¿qué hacemos? Siempre lo dije. Esa era mi reserva. Y hablaste de un acuerdo antes de eso. Yo decía, señores, lleguemos a un pacto entre todos los actores políticos para ir despejando los ruidos y las piedras que están en el camino del proceso y evitar tener que hacerlo en medio de la crisis. Bueno, lamentablemente llegamos al medio de la crisis y ahora evitémonos, porque lo que viene, Nayib, tú que eres
activistas políticos, Felipe, Archibar y también Rosendo, que ha actuado en esto, ustedes saben lo que es un voto preferencial. Y ustedes saben que todos los que estamos en política sabemos que eso es inmanejable. Tú estás hablando, Héctor, Para que estemos claros. de que la única salida para esto, tú dices que lo que viene es peor que lo que pasó ayer. La única salida es un pacto político. Sin lugar a dudas. Un pacto de un compromiso político Exacto. para sacar adelante un proceso De electoral. aquí al proceso. Pero completo. acaban de pasar por aquí los presidentes de los dos principales partidos. El del PLD dijo que ayer ellos reflexionaron en la reunión del comité político, llamar a la dirigencia del PRM para sentarse a negociar. A un diálogo, pero el presidente del PRM dice que el PLD no es el partido llamado a eso. No, pero mira. A hacer ese llamado. Sí, a diálogo. aunque tú oigas los discursos que tú oyes, la experiencia política me dice a mí que una cosa son los discursos y otra cosa son las cosas que se tratan en privado. Mira, cuando la crisis que nosotros tuvimos con el tema de la Junta aquella vez, había gente de nosotros resistente a un acuerdo. Me recuerdo yo que ahí se concertó el presidente Mejía designar un miembro del PLD en la Junta Electoral, que ahí fue que designaron a Roberto Rosario. Sí. Y yo era el enlace con el Senado de la República en esa situación. Y había resistencia a los senadores a cumplir ese compromiso. Y el momento que se iba a decidir los miembros de la Junta, tuvimos que hablar con el presidente. Pero aquí iba a haber una crisis fea en ese momento. ¿Y qué dijimos? Bueno, presidente, dicen que usted tiene un compromiso en este caso. Y dice, sí, es un compromiso de nosotros. Hay que designarle un miembro al PLD. Y presentaron una terna de 2 y el presidente Mejía dijo, precisamente a Roberto Rosario. Entonces, el Senado, que en ese entonces lo controlaba el PRD mayoritariamente, cumplió los acuerdos. Lo hizo y todo el liderazgo político tuvo que hacerlo. Y nos fuimos a las elecciones. Ahora, precisamente en estos días, Monseñor Agripino Núñez puso en circulación la memoria de política. Y él me invitó a ese acto. Y cuando yo lo vi, yo le dije, Monseñor, prepárese que lo vamos a necesitar. Le dije yo ahí en el acto. Mire cómo son las cosas. Dice, usted, digo, lo bueno de este acto es que usted está dando la cara de nuevo porque lo vamos a necesitar. Y me dice, ¿tú crees? Prepárese que lo vamos a necesitar. Como una forma de decirle que estábamos ante un proceso medio difícil. Entonces, lo que tú oigas de los dirigentes que hablan es una cosa. Mira, aquí hay 3 personas que podemos decir presidente de la República. Danilo Medina, que está gobernando, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Ellos saben de lo que yo estoy hablando, los 3. Y ellos tienen que garantizar este sistema democrático, los 3, comenzando por ellos. Ellos no pueden permitir que este país, la democracia perezca. Ellos 3 que lo saben. Ellos 3 lo saben. Y conocen y tienen la experiencia y tienen la influencia. Porque estoy seguro que el empresariado y los sectores a ellos lo visitan para eso. Y ahora tenemos los líderes emergentes, que usted tiene a un Gonzalo, tiene a un Luis Abinader, que también son importantes en esta parte. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Artemio que Montaque preside, el otro que presida los partidos. Y esa es la jefatura política que tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Obligados estamos a ponernos de acuerdo. Porque este país merece tranquilidad, merece paz. Tú no puedes arriesgar tanto con esta democracia. Señora, aquí no se va a acabar el mundo. Perdóname, Héctor Guzmán ha hecho observaciones muy importantes, trascendentes, sin alarmar. Nadie tiene por qué alarmarse, sino asimilar esas cosas, procesarlas, analizarlas, porque la verdad es que es una advertencia positiva lo que Héctor ha hecho. Son señalamientos que su capacidad y experiencia en estas cosas le dicen a él que pueden suceder, y yo diría que es un patriota que está pensando en la patria. Sí, mire, don Álvaro, uno lo ve claro, y entre nosotros los políticos cuando hablamos, porque nosotros nos sentamos y conversamos de todos los partidos, sabemos lo complejo de este proceso y sabemos lo difícil, porque eso es lo grande, que lo sabemos todo. Pero por eso es que es bueno que entren actores como la iglesia, los empresarios y este liderazgo, porque tenemos que llegar a un consenso. Héctor. Tenemos que llegar obligados, estamos obligados. Claro. Mire, ese país, ahora mismo el pueblo dominicano, uno tiene tu teléfono prácticamente saturado de llamadas de la gente que te dice qué va a pasar y qué vamos a hacer, y candidatos y aspirantes. Un limbo total ahora mismo tenemos. Un limbo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Usted ve la Junta que tiene ahora de que el proceso de alianza que cierre el 19. ¿Y quién diablo está hablando de alianza ahora mismo en los partidos? Mañana, sí. Sí. Y yo le pregunto a ustedes, yo que pertenezco a la comisión que discute las alianzas con el PLD, nada de eso se está discutiendo en este momento. O sea, No. estamos en un limbo político. Sí. Se lo está diciendo un actor del proceso.
Nosotros tendríamos que estarnos reuniendo ahora y haber definido, pero ¿quién va a estar discutiendo alianza de diputados y de senadores en medio de esta situación? Nadie. A eso voy, Héctor. Los plazos que establece la ley a la Junta Central Electoral, porque se supone que a partir de hoy se abría la campaña presidencial y no hemos concluido las elecciones municipales. Exacto. ¿Cómo se manejaría ese proceso? Todo varía. Es por eso que yo decía que esto no es un problema legal, que esto es político. Porque lo imposible no está obligado. ¿Cómo vamos nosotros a depositar alianza mañana si ni siquiera hemos hablado ni hemos hecho nada? No, claro. No estamos no. ¿Y cómo lo vamos a decir? La realidad se impone. Estamos ante una crisis, señores, del sistema político de República Dominicana que tenemos que buscarle solución. Sin lugar a duda, el que quiera negarlo está hablando mentira. Y es el liderazgo que tiene que hacerlo. No se lleven de lo que diga los dirigentes que ustedes están oyendo. Vamos a ir a los líderes, que son los responsables de esto. Yo diría, son los que tienen que buscarle a esto solución. Y el presidente de la República, yo hablo mucho del presidente porque él es el garante de la democracia en este país, hermano. Pero el presidente de todos los dominicanos, no el que es dirigente del PLD ni nada de eso, no. Ahora, haciéndose acompañado, que medien la iglesia, el empresariado, y a sentarnos a hablar con el liderazgo político y con la propia Junta, que tiene que ver mucho en este proceso. Yo recuerdo que Temo insistió 3 veces en decir, señores, hay que preservar la institucionalidad. Exacto, la democracia, el orden claro. institucional. Bueno, porque los hombres que somos de Estado, don Álvaro, Sí, claro. y perdonen que yo lo diga esto, No, es verdad. lo soy porque me ha tocado estar cerca del presidente. Y he vivido cosas al lado de los presidentes que uno no la puede ni siquiera decir para garantizar la estabilidad en un país como Claro. este. Entonces, el que ha estado donde se ejerce el poder sabe la responsabilidad que le toca a uno en situaciones como esta. El que no ha estado, usted lo ve que es un vocinglero por ahí. Pero aquí hay que preservar la democracia, la estabilidad del país, que es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a contribuir. Y yo creo, y también le hago un llamado a los medios de comunicación, que juegan un papel importante en esto. Hay que contribuir a esa línea. Señores, tenemos que sentarnos a entendernos y olvidarnos de las pasiones políticas. Porque si no, no nos sentamos. Claro. Pero hay que sentarse. Por más radical que tú estés, tienes que sentarte en la mesa del diálogo y que cada quien haga su exposición y después vamos a salir a camino. Héctor, ¿usted favorecería ya luego de que ese liderazgo nacional se pueda sentar en una mesa de diálogo para buscar una salida a esta crisis política, la reunificación de las elecciones, es decir, que no se celebren las municipales antes del 17 de mayo, sino hacerlas todas ese mismo día? Mira, esos son de los temas que yo prefiero no entrar y decir qué es lo que yo creo o no creo, porque yo creo que lo que debe salir es un consenso de ahí. Si eso es lo que conviene y todos estamos de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Ahora, si lo que conviene es que vayan separadas y rápido, tampoco tengo ningún problema. Porque lo que aquí tiene que haber principalmente es la voluntad del liderazgo político, hacer las cosas como deben ser. No importa que tú tengas la opinión que tú tengas. Yo me recuerdo cuando esa crisis de Peña Gómez, elecciones separadas, y 1, 2 años y otro 4 años. ¿Usted cree que todo el mundo en el PRD estaba de acuerdo con eso? No. Pero el liderazgo político tuvo que imponerse. Y este país no cogió la sangre. Volvimos y retomamos los procesos electorales. Y yo, mire, en el 2004 había un rum en la calle que decían que como que Hipólito no iba a entregar. ¿Usted se recuerda de ese rum? De que un plan B debajo de la manga y qué sé yo qué. Y en ningún momento existió eso. Yo recuerdo que nosotros estábamos en este 27 de febrero, que teníamos el centro de cómputo allí. Y el presidente Mejía estaba haciendo llamadas a sus dirigentes para ver cómo estaban los resultados con la elección del 2004. Y yo estaba en un fax, que era recibiendo las informaciones de las actas por fax. Y él llamando. Y cuando él llama, terminó de llamar y me dice a mí, Héctor, ¿qué dicen los fax? Y yo le digo, los fax lo que dicen es esto. Perdimos, presidente. Y yo le pregunté a él, y la llamada dice, perdimos también. Y yo le pregunto, presidente, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice, y no acostar, que estamos muy cansados, no perdimos ya. Y le digo, presidente, por ahí afuera está la prensa. ¿Y qué usted le va a decir a la prensa cuando esté ahí? Y yo, no, que perdimos y reconocer que Leonel ganó. Pues vámonos para afuera. Y Agripino hizo una llamada en ese momento y va el general Díaz Morfa y le dice, presidente, le está llamando a Agripino. Y Hipólito con su tono jocoso le dice, dile que se deje estar nervioso, que aquí no va a pasar nada, dile ya que no va a pasar nada. Y de ahí salimos cada quien para su casa. ¿Pero por qué? Porque es asumir un liderazgo responsable, hermano. Y entender que las cosas no se acaban ese día. Y todos nos fuimos para nuestra casa a acotarnos, que estábamos cansados. Y el país siguió y vinieron más elecciones. Entonces ahora que hay esta incertidumbre y este limbo político de todo así, nosotros necesitamos mandarle tranquilidad al país. Y olvídese, la tranquilidad la vamos a mandar al país cuando se sienten a dialogar, que es lo que vamos a buscar solución, comienza la tensión a bajar.
¿Por qué tenemos que salir con una solución ahí? Le conviene a la Junta, le conviene a los partidos, le conviene al país, le conviene a todo. Al sector empresarial, le conviene a todo el mundo. Porque recuérdense que aquí no estamos, don Álvaro, en los tiempos de cuando la Revolución de Abril, que eran 3, 4 tiendas que habían. Claro. Que yo me recuerdo que yo era un muchacho y recordé lo que pasó en la Pesicola, y eso yo no quiero ni volver a verlo, que estaba en la San Martín y yo vivía por ahí, por Villa Juana. Le pegaron fuego, era de don Horacio Álvarez. Solo desbarató la Horacio masa. Álvarez Aviñón, Sí. ¿verdad? Que era de los líderes, Sí. el principal líder de los Sí. empresarios, pero eran muy pocos empresarios. Y entonces lo acusaban a don Horacio de haber sido uno de los que patrocinó el golpe de Estado contra Juan Bosch, Pero- de que subvencionó ese golpe de Estado. Y entonces le pegaron fuego. Las masas irrumpieron ahí que hasta la manguera Igual donde que le pasaba el pegaron líquido. lo llevaron. fuego a las instalaciones en la calle Espaillá, Sí. ahí entre el Arzobispo Noel y la calle del Conde, al local de estaba el periódico de Rafael Bonilla Ibar. Ajá, la Lo Bonillita. decían Bonillita, pero bueno, de Rafael Bonilla Ibar, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahora se me olvidó. El periódico, ese era un periódico, bueno. El programa de él se llamaba Lo de Hoy. Sí. Lo de hoy, sí, no, pero antes de lo de hoy ya es televisión. Sí. Después, no recuerdo. no. Bueno, el caso es que fueron las turbas, le pegaron fuego al local del medio de Rafaelito. Entonces son de las cosas que tenemos que evitar ahora, porque en ese tiempo uno que vivió esas cosas sabe cómo son las situaciones. Entonces, yo apelo a la sensatez, a la madurez del liderazgo político. Y tengo confianza de que podemos llegar a eso. Y el sector empresarial puede jugar su papel, el sector religioso lo puede jugar, y algunos otros actores que puedan aparecer. Pero se necesita el diálogo para poder salir a camino, don Álvaro. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Bueno, gracias al ingeniero Héctor Guzmán por estar con nosotros en este Gobierno de la Mañana. Tremenda participación como de costumbre. Llévatelo, Cundo.